amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bajo agua. Sí, poca, por lo menos acá en el sur ha caído poca agua para la que se necesita. Pero de manera sostenida. ¿Usted Sostenida necesita desde más? la madrugada. Yo no, pero jardines, plantaciones y demás tipos de... No, usted se está informando mal. ¿Por qué? ¿Le dijeron? Usted se levanta tan temprano con esa gente que hace agro. Exacto, Capaz que sí, le dieron la influenciado. justa. Pero... ¿Ponce de León le dijo? No, pero no tiene la impresión como yo veo. No, sus impresiones no al lugar. Tengo plantaciones. No, sí. Usted tendrá plantaciones, pero no al lugar. Un laurel. ¿Sí? Una palta. El laurel es sufrido, no necesita cachorro pero tengo. Y tengo palmera volteacera, limonero y... Todos frutales. Sí. Frutas que combinadas con Bello Barreiro dan una potencia. Le pongo unos pesitos más y compro algún ron, alguna cosa así. Tengo uno para recomendarle, pero eso será en otro espacio. Exactamente. Les damos la bienvenida. Como ustedes ven, hay mucho de viernes en esto. Y sobre todo, hay mucho de viernes para mucha gente fin de semana largo. Porque quienes son trabajadores públicos, el lunes adelantan el feriado del próximo 12 de octubre. Por eso es que nosotros estábamos también incentivando esa picardía que nos genera el viernes, que es pensar cómo vamos a incentivar el disfrute en el fin de semana. Bienvenidos y bienvenidas. Hay algunos temas poco gratos para conversar en el día de hoy, lamentablemente, por más de que nosotros tratábamos de comenzar con humor y adelantarles desde ya que tendremos en piso a la senadora Constanza Moreira. Sí, ¿sabés qué? Para ir entrando en tema, María, hace unos 10 años, aprovecho para mandarle un gran abrazo a José Sena, que trabajó con nosotros en Dicho y Hecho, en Subrayado, actualmente en TV Ciudad. En Radio Uruguay también, fuimos compañeros. Y nos llegó una información de Paysandú que había prostitución infantil en la vía pública, que eso obviamente era de conocimiento de la sociedad sanducera. Y allá fue el Pepe Sena con Julio Biurrun y grabaron una cámara oculta, obviamente preservando la identidad de la chica, y simularon que él era un cliente interesado y le lograron que ella dijera que era menor de edad. No sé si tenía 16 o 17 años. Y bueno, se hizo la denuncia, se difundió un hecho que en Paysandú, reitero, nos llegó desde gente preocupada por este tema. Eso fue hace 10 años. Y nos encontramos ahora, no sabemos si continuó durante todo este tiempo, pero lamentablemente este tipo de prácticas, cuando se instalan, involucran muchos participantes, clientes, proxenetas, cómplices, en este caso además con la explotación de la abuela, ¿no? Eso que estamos viendo es un aviso que nos convoca y nos provoca, porque eso es una niña vestida con tacos, collar y un vestido que obviamente le quedan grandes, porque son de grandes. Los problemas, o en todo caso, los tratamientos a los que fueron sometidas un grupo de jovencitas, yo les diría que prácticamente niñas, porque la menor de ellas tiene 8 años. Sí, yo lamento que este cartel tenga un sesgo ideológico que deriva en una discriminación. ¿Y a qué me refiero? A que obviamente son hombres los clientes de la prostitución infantil, de la prostitución en general, el grueso son hombres, de la prostitución infantil en particular, por lo monstruoso que tiene. Pero en este caso aparece una mujer explotando a su nieta. Es decir, la explotación sexual, la explotación de cualquier tipo es inherente al ser humano, y es al ser humano al que hay que dedicarle los mensajes, porque muchas veces nos encontramos que para que haya un hombre cliente, que es un hecho desgraciado y censurable, hay una mujer que formó parte de la cadena de explotación. Entonces, en este caso, 3. En este caso, 3. Una madre, claro, una tía y una abuela. Yo desconozco la situación. Primero que nada queremos consignar que esto sucedió en un Paysandú en el que afortunadamente, como en todo el país, funciona la llamada línea azul, a la que se puede hacer una llamada telefónica con absoluta reserva. Y la línea azul capitalizó esa información en la que se hablaba de un caso de sospecha. Pero una de las cosas interesantes es que los que tenemos unos cuantos años en los medios de comunicación podemos capitalizar también, es que hemos visto generarse nuevas maneras de mirar el problema. Y redes de protección, tratando de evitar hasta donde se pueda que esto ocurra, y cuando no se puede, denunciándolo. Ahora la sociedad tiene dónde hacerlo y bueno, felizmente en esta desgracia actúa la justicia y pone fin
este caso de explotación sexual, ¿no? Infantil. Vamos a contactar y le agradecemos su tiempo. Sabemos que está en medio de una reunión y que ha salido de la misma para atender nuestro llamado a la presidenta del INAU. Le agradecemos a Marisa Lindner que nos atienda momentáneamente. Muy buenas tardes. Gracias por recibir en la tarde en casa. Muy buenas tardes y es un gusto estar con ustedes. Igualmente. María. Gracias, Lindner. Este caso llega a ustedes a través de esta línea telefónica, la llamada línea azul, que mantiene y garantiza el anonimato a la persona que hace la denuncia. Efectivamente, es una línea de carácter nacional, gratuita, que recibe las denuncias vinculadas a las situaciones de niñas, niños y adolescentes, y en el caso del interior del país las deriva a las direcciones departamentales, que son las que van a tomar contacto con cada una de las situaciones. Lindner, sí, perdón. Que en cada caso es muy particular, es decir, que no hay una intervención similar, sino que se atiende a las características de una problemática que tiene como sujetos a niños y niñas y que por lo tanto tiene que ser ese proceso cuidadoso. Claro. En la medida de que uno no va a golpear una puerta y allí va a aparecer el caso. Seguramente, claro. Entonces hay que ver cómo aproximarse a ese núcleo familiar, cómo tomar contacto con los niños, cómo hablar con los maestros y maestras, cómo vincularse con la policlínica o centro de salud. Es decir, se va reuniendo información de todos aquellos que tienen contacto más directo con los niños y se va tejiendo una red de protección que luego pueda ser sostenida, claro, en la medida de que durante todo ese proceso hay que evaluar el momento que se hace la denuncia y que esa denuncia luego tenga efectivamente impactos que aseguren la protección de los niños. Lindner, en este caso, bueno, en muchos otros casos de prostitución infantil debe ocurrir algo similar, no sabemos en cuántos. Entre los perpetradores se encuentran también sus familiares. ¿Qué se hace con la víctima después que se denuncia, que se procesa a los responsables y que, bueno, queda esa niña o esas niñas en total desamparo? Porque quienes tenían que cuidarla les explotaban y están procesados eventualmente presos, ¿no? Esas 6 niñas hoy están a disposición de INAU. 5 de ellas están en familias de acogimiento familiar y otra está en un hogar. Ese proceso lleva a que efectivamente haya una desvinculación de su familia de origen, claro, y hay que comenzar un proceso de trabajo que es un proceso complejo, largo, porque cuando se llegan a estas situaciones se han producido ya daños muy importantes en la vida de los niños. Acá la clave, y es por donde también institucionalmente queremos y estamos trabajando, es trabajar en la prevención, es llegar a tiempo. Bien. En este sentido, lo que ustedes planteaban como información, de poder generar mecanismos que las personas que conozcan estas situaciones puedan denunciar, de manera de que se llegue, digamos, lo antes posible a tratar de frenar esa situación o judicializarla y repararla. Eso es como el elemento que yo creo que en lo que ustedes planteaban recién es clave. Ese tejido de redes de protección, el tejido de redes de cuidado, donde INAU es un actor, tiene responsabilidades, las tiene que asumir y cumplir, pero solo no puede. Claro. Es decir, requiere de toda la institucionalidad, pero también de los vecinos, de las vecinas, de las personas que de alguna manera rodean a esos niños en los diferentes ámbitos donde se mueven. Lindner, estamos hablando de que una de estas jovencitas, porque a mí me cuesta muchísimo hablar de prostitución, porque la prostitución de alguna manera significa un intercambio, y esto es un abuso. Esto es explotación. Esto es explotación, ¿verdad? Claro. Esto es explotación. Esto es explotación, esto es abuso. Pensar que una niña... Hay posibilidad de que ella elija. Ahí está. Pensar de que una niña de 8 años sea ofrecida como mercadería sexual por su madre, por su abuela o por su tía, innegablemente nos pone, primero que nada, en un escenario de una enorme desprotección
y seguramente de inmediato en el escenario de un abuso. Ahora, paralelamente, partiendo de ese cuadro, que obviamente es un cuadro, desde mi punto de vista, patológico, pero quiero decir, obviamente es un cuadro anómalo, hay un grupo, que no sé de cuántos es, de personas que consumen abusar de una niña de 8 años. Desde INAU hemos planteado reiteradamente que el cambio para avanzar en la erradicación de este problema es un cambio cultural, donde fundamentalmente hay que trabajar en la sanción de aquellos que consumen. En general, los núcleos familiares que no pueden cuidar, como es este, que explotan, vienen de trayectorias de enormes vulnerabilidades. Seguramente muchos de ellos atravesaron las mismas situaciones que están repitiendo con estos niños. Sin duda hay que generar mecanismos de sanción, pero donde hay que trabajar es en no naturalizar aquellos sectores que son tal vez los que tienen más oportunidades, muchas veces inclusive con elementos de mayor nivel socioeconómico, y que son los que pagan para beneficiarse del cuerpo de niñas indefensas. En este caso hay 14 personas identificadas como, entre comillas, consumidores de ese servicio, de entre 20 y 75 años, algunas de las cuales ya habrían confesado que participaron de esa situación de explotación. Efectivamente está en manos de la justicia, ese proceso lo tiene que llevar adelante el Poder Judicial. Hemos tenido en todo este tiempo un trabajo muy cercano y de mucha colaboración con la policía, que ha estado básicamente trabajando en todo el proceso de investigación y lo que implica aportar a la justicia las pruebas que se requieren para procesar. Estamos trabajando efectivamente con el Poder Judicial en esto que implica luego la definición de las medidas de protección para los niños, y sin duda hay que trabajar luego con ese contexto, con esa comunidad, para reparar estas situaciones, porque en definitiva si pasan estas cosas es porque hay muchos que creen que está bien que pasen o que no pasa nada si pasan. Uno visualiza en localidades del interior donde hay vínculos de conocimiento entre las personas, y realmente tiende a pensar que que efectivamente hay como permisos, claro. No hay prohibiciones para que estas cosas sucedan. Entonces, bien. El tema de la presencia, en este caso de la ley en su amplio sentido, la ley también es el INAU trabajando para proteger a estas niñas, acompañando esos procesos. La ley es decir no a la explotación sexual, no al consumo de sexualidad de cuerpo de niñas que son indefensas. Esa es la ley que tenemos que de alguna manera arraigar en el conjunto de la sociedad para terminar con este problema. Lindner, en este caso se practicaba esta explotación a nivel de la vía pública, es decir, ¿era un hecho que pudiera estar en conocimiento de muchas otras personas? Nosotros esa información no precisa, no la tenemos. Hemos sí tenido elementos que hacen a que era una práctica de larga data. Efectivamente, la llegada a estas, primero a 2 de las adolescentes, permitió entrar a develar una trama mucho más compleja. Cuando se llega, no se llega por explotación, se llega por situaciones de maltrato y de abuso, y se fue como develando toda esta trama. Bien. Que seguramente, en la medida que se pueda finalizar el proceso de investigación, van a quedar clarificados cuáles son las responsabilidades, pero efectivamente acá hay adultos de diversas edades que estaban utilizando niñas para su beneficio personal. Le agradecemos mucho el contacto. Quizás sea menos fácil de ver que es lo mismo una niña de 8 que una niña de 16, pero socialmente, como hay una mirada distinta, como hay justamente una visibilización diferente de una niña de 16 años, eso quizás
nos obligue a insistir sobre este tema. Estamos hablando de 6 niñas desde 8 a 16 años que fueron entonces ubicadas luego de esas denuncias que se generaron por la línea azul. ¿Hay otros casos que ustedes están investigando, Linder? Sí, nosotros en este momento estamos trabajando con 286 situaciones. Algunas de ellas ya están digamos, judicializadas, otras están en proceso. Quiere decir que 286 situaciones, si esta es una situación, involucra a 6 niñas. ¿Es posible que cada una de esas otras situaciones involucre a más de una o uno? Sí, es probable. Y lo otro que me parece que es importante que tú decías es que las edades impactan en este caso, pero cuando un adolescente llega a una situación de explotación sexual es porque previamente existieron reiteradas situaciones de abuso. Esa es la experiencia que nosotros recabamos del trabajo desde hace muchos años con situaciones extremas, pero efectivamente cuando un adolescente cae en una red de trata o tiene situaciones de explotación es porque hay vulneraciones de derechos reiteradas de larga data. Entonces es importante que sean concebidas estas situaciones como situaciones de explotación y que efectivamente haya una definición por parte de toda la comunidad y la responsabilidad de las instituciones de intervenir a tiempo. Señora Presidenta del INAU, Marisa Linder, muchísimas gracias por este contacto con La Tarde en Casa. Muchas gracias a ustedes Muy amable, por la comunicación. Bien. Cerramos este contacto recordándoles a ustedes cuál es la línea azul. Ustedes nos están pidiendo vía Facebook que colguemos la información porque también la quieren reproducir y también nos están pidiendo que colguemos el afiche que teníamos en pantallas porque también a su vez lo quieren reproducir en Facebook. Les doy el número, es el 0800, por lo tanto es sin costo. Es una llamada que no tiene ningún costo en cualquier lugar del país en el que uno sienta que hay una situación de vulneración de los derechos de un menor o de una menor. Es un 0800 50 50. 0800 50 50. La línea azul, entonces, con toda la reserva en el INAU recibe estas denuncias o, en todo caso, preocupaciones de ustedes. Hay una frase que debiera convertirse en un latiguillo, que la debiéramos tener así como de respuesta rápida, y es: sin clientes no hay trata, sin clientes no hay abuso. Ahí se corta la cadena. Porque quienes quieren ofrecer el cuerpo de un niño, de una niña, para el abuso, si no consiguen uno o más clientes, no pueden lograr su objetivo. Ahí se corta la cadena. Están nosotros. Vamos a ir a otros temas y agradecerles a ustedes la participación, porque están súper activos a través de nuestro Facebook. Hace mucho tiempo que no leemos las vías de comunicación. Es que estamos como consagrados, ya tanta gente se comunica que no leemos las vías de comunicación. Exactamente. Bueno, si se quieren comunicar por mail, que el pobre mail se ha quedado en el olvido, ¿no? Como una herramienta. El mail es como para las productoras. Exacto, para textos más largos. Que tienen otro tiempo. Sí. La tarde en casa, todo junto, @canal10.com.uy. Si lo quiere hacer a través de Twitter, es @latardeencasa. En Facebook, La Tarde en Casa, y el WhatsApp 093 566355. Bien, les estamos en instantes colgando también esas informaciones que ustedes nos estaban solicitando y bueno, y ustedes también se manifiestan como nosotros, indignados, sorprendidos, doloridos. Son temas muy complejos y que cada uno los vive a veces con tanto horror que no lo verbaliza. Hablamos a veces de otros problemas que tenemos y estos son tan terribles que nos dejan como bloqueados. Mirá lo que pasó, qué horror. Sí, qué horror. Uno queda desbordado. Exacto. Tratando de entender cómo es que se puede llegar a eso, pero es que si no lo superamos, individualmente no lo vamos a poder superar. No logramos frenar y cortar ese eslabón de esa cadena. Vamos a otra llamada que tenemos y luego tenemos otro tema para compartir. Y otros temas de otro tenor, por supuesto, pero también de exposición y de vulnerabilidad, que es el que afecta a las personas mayores de 60 años con relación al tránsito, al tránsito de vehículos. La mitad de los peatones fallecidos el año pasado tenían más de 60 años. El Banco de Previsión Social y la UNACEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, lanzaron una campaña para prevenir siniestros de adultos mayores.
Y bueno, estamos en contacto con Adrián Bringa, que es el secretario general de la UNACEF. ¿Cómo anda? Buenas tardes y gracias por estar en contacto con nosotros. Yo quedé muy preocupada. Muy preocupada. Porque estamos al filo de la calle, casi pisando el cordón de la vereda. Bueno, no, porque además para que eso no pase. Nosotros tenemos un país que tiene un alto índice, claro, afortunadamente, de personas que son veteranos y veteranas, y se nos anuncia que en los próximos años vamos a tener más. O sea que este es un tema que si lo estamos visibilizando hoy como un problema y no lo empezamos a trabajar y a conversar, puede ser un problemón. Exacto. En realidad era un poco de lo que recién en la introducción, cuando estaban hablando ustedes, es lo que nos llevó a iniciar este proceso de hace unos años con el Banco de Previsión Social. Las estadísticas nos estaban indicando que, bueno, aquellos mayores de 60, 70 años son usuarios vulnerables de la vida pública por su alta tasa de fallecimientos en el total de lo que hay en el país, ¿no? Por ejemplo, en el 2015, si solo tomamos la franja de 70 y más, sí, llegan casi son un 17,8%, casi un 18% del total de los fallecidos. Y sí, en franja es la más alta. Si vamos solo a los peatones y tomamos a partir de los 60 años en adelante, ahí ya estamos hablando del 53% del total de los fallecidos. O sea, que las personas que son peatones de más de 60 años ocupan el 53%. Más de la mitad fallecen en la calle por un accidente de tránsito. Del total de los fallecidos, el 53% son mayores de 60 años. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros entramos a ver cómo poder trabajar este tema y bueno, nosotros somos de la idea desde el gobierno tejer redes con aquellos con aquellos actores estratégicos que nos pueden ayudar, si bien no están inmiscuidos en lo que es la temática seguridad vial, pero nos pueden aportar para llegar con el tema. Entonces, evidentemente, el Banco de Previsión Social era el aliado estratégico para esta situación. Y fue lo que hicimos y empezamos con este trabajo que, bueno, que fue el que se presentó ayer, ¿no? ¿Sacan una campaña? ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, el tema es así. Porque tampoco podemos pensar que cada una de estas personas mayores salga con un acompañante. No, está claro. ¿Verdad? A ver, nosotros tenemos que darles armas para estar atentos. Es lo que necesitábamos que el BPS, desde su punto de vista del trabajo con ese rango etario, nos diera digamos, los tips para ver por dónde podíamos trabajar con ellos. Entonces fue así que se hizo un material gráfico que si uno lo lee dice, pero esto es bastante básico. Bueno, a pesar de que es bastante básico, es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer uso de la vía pública. Ahí hay una serie de recomendaciones que se le hace a las personas cuando están haciendo usufructo de la vía pública. Teniéndolas en cuenta, se reduce casi en un porcentaje mayor al 80% la posibilidad de tener un siniestro de tránsito, ¿no? Dígame tres. Entonces, y bueno, por lo ver y ser visto es una que esa... A ver, muchas son aplicables para todos, ojo. Sí, está claro, pero dígame tres. Ver y ser visto. Ver y ser visto. Ver y claro. ser visto, exactamente. Que cuando uno tome una iniciativa, sepa que los demás lo ven a uno y entonces se minimizan los riesgos. Bien, dígame por ejemplo, otra. Tomar en cuenta, o sea, yo no estoy solo en la vía pública, la comparto, entonces, hacer contacto visual con el otro actor, por ejemplo, si yo soy peatón... Esa es prima hermana de la anterior. Claro, exactamente. Esa es prima hermana de la anterior. Deme otra. Otra, bueno, usar los lugares correctos para hacer el cruce de la vía, ¿no? No cruzar a mitad de calle. No mandarse a mitad de la calle. Las esquinas están hechas, o sea, o hay semáforos o hay cebras. Bien. Son las vías normales para cruzar de una senda a otra. Y le acepto una tercera porque la primera y la segunda eran casi la misma. Bueno, la otra es siempre que estoy caminando, voy por la acera, tomar en cuenta, si siempre hago el mismo recorrido, por ejemplo, de no descansarme
por ejemplo, ¿Sí? de que como lo tomé algo como rutinario y siempre hago el camino, me lo sé de memoria y pierdo la atención en lo que estoy haciendo. Bien. Siempre estar atento 100% en el tránsito, más allá de que, por ejemplo, ir a hacer mandados, ir al supermercado o al almacén, siempre lo hago por el mismo lugar. Yo no sé lo que me puedo. Hoy pudo haber cambiado algo, pudo Bien. haber sucedido algo. Bien. Y siempre tengo que estar atento a lo que pueda pasar imprevistamente. Claro, y Bien. además como consejo para todos los peatones de cualquier edad y aún para los conductores, allí donde nos sentimos más seguros es donde bajamos la guardia. Eso es lo que apunta este último ítem que yo hacía mención, ¿no? Que nos pasa a todos, como bien decía. Claro. Tendemos a distendernos, ¿no? Y a dejar de prestar atención. Eso es en base a lo que es la campaña gráfica. Bien. Pero después, por ejemplo, nos apoyamos también en el plan Ibilapitá, ¿no? O sea, en las tablets que se le dio a todos los jubilados. Entonces ahí, a través de esa plataforma, una aplicación donde ellos están recibiendo campañas, mensajes de prevención y a su vez se utiliza parte lúdicas, digamos, juegos que están relacionados a veces con preguntas Bien. que tienen que ver con seguridad vial y eso. Y una tercera instancia que es técnicos de la ANACEP van a capacitar a facilitadores del EPS y a su vez estos facilitadores del EPS son los que trabajan en los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social con todo este público que estamos hablando, ¿no? El adulto mayor. Bien. Entonces, es por varios lados es que se les está llegando con el tema de seguridad vial y prevención y, bueno, tratar de disminuir esas cifras que estábamos hablando. Adrián Bringa, secretario general de la UNACEF, muchas gracias por este contacto. Cuando tengan una campaña de televisión, primero que nada la presentan acá, ¿vale? Bueno, no, al contrario, pero nosotros encantados de la vida, ¿cómo no? Del mismo modo, muchas gracias. No, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Bueno, tibios y abrigaditos y bien cuidados nos vamos a sentir. Sí, esperemos. Si le parece, vamos a una pausa o el día. ¿Ya le parece? Yo creo que sería oportuno. Bueno, sí. perfecto. Entonces lo acompaño. ¡Ah! ¿Ese es mi cepillo de dientes? Sí. Usa Raid Max mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Raid? Y elimínalas de tu casa. Raid los mata bien muertos. Protege a tu familia.